Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a estar analizando y reaccionando a José María Napoleón interpretando la canción Vive. Gracias a todas las recomendaciones que me hicieron ustedes el otro día cuando pregunté. Me han mencionado esta y la han votado bastante, así que vamos a ver de qué se trata. No encontré muchos videos en vivo de esta canción. Este, por lo que veo, no tiene una imagen tan clara, pero pareciera que el sonido sí, así que no perdamos tiempo y vamos a la reacción. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor vamos a ir segmentando y analizando el video de a poco. Si aún no te suscribiste, por favor hacelo dándole clic al botón rojo que no tiene ningún costo y a mí me estás ayudando muchísimo. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. La orquesta se escucha maravillosa y la voz de él parecía que iba un poquito corrida con la filmación. Me parece que es un problema de edición, pero sí está cantando en vivo, que estamos viendo esa versión cantada en vivo, solo que fue un problemita de compaginación. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Bien, en las partes en que está subiendo escuchamos los armónicos agudos bastante presentes, livianos. Tiene un timbre agudito naturalmente, donde se escucha mucho brillo en esa zona. Me gusta mucho. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Bien, ahí ya escuchamos vibrato. En esta nota un poquito sostenida, escuchamos cómo lo aplicó muy suave, ¿no? Muy delicado. No fue tan pronunciado, pero ya empezó un poquitito a dar matices. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Bien, no está cantando en vivo. Ya estamos viendo que él corta un poquitito antes y se seguía escuchando. Pero en la grabación que estoy escuchando, no está escuchándose tipo estudio muy tocada, sino que al contrario, hay algunos finales que están un poquito caídos, como que dejara el apoyo un segundo antes y la frase se cae, no se mantiene constante hasta el final, ¿no? Por eso pensé que era un vivo justamente. Pero bueno, ahora me acaba de parecer que no. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Fíjense la diferencia. Ahora que pasamos a los agudos, él está muchísimo más cómodo. Es como que se hubiera liberado completamente. Está perfectamente afinado. Lo estamos escuchando súper estable, súper limpio. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente. Fíjense que está en un sol sostenido sol, estamos en la zona de pasaje y se lo está escuchando cómodo. No sé si será un barítono que tiene muchos agudos, la verdad es que no sé qué tipo de voz tiene, pero no parece un tenor ligero, pero sí se está escuchando muy bien toda esta zona, ¿no? Luchando lo conseguirás. Y fíjense que ese grave estuvo un poquito pesado por demás y el apoyo faltaba un poquito de soporte. No sé si lo llegaron a oír. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás. La letra, chicos, de la canción y relatada con esta voz tan dulce que tiene él, se escucha hermosa, la verdad. Por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Sí tenemos que mencionar la articulación, la modulación. Se está entendiendo cada palabra que está diciendo y eso se valora muchísimo. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Es una canción con mucha esperanza, ¿no? Muy positiva, pero con los pies sobre la tierra, ¿no? Diciendo, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de
la música de esta época, ¿no? Tan alegre, tan bailable, que va perfecto con la letra de esta canción. Luchándolo conseguirás. Bien, en esa nota final nomás escucho esto que digo del soporte. Está como un poquito dudosa la nota, parece que se quiere ir, pero me gustó mucho la voz de él. La canción me gustó muchísimo también, muy alegre, muy positiva. Y la voz de él, como dijimos, esa parte en la que estuvo en los agudos pudo brillar, pudo desenvolverse y claramente esa es la zona de confort. Es la zona en la que su voz brilla y se luce perfectamente. No sé si esto habrá sido un programa de televisión, ustedes me lo van a saber decir, pero claramente la imagen es de algún lugar y el sonido, no sé si será un CD, un disco en ese momento, o si es la versión original, digamos, ¿no? Pero me parecía que no compaginaban y no era un temita de edición, claramente. Así que bueno, muchas gracias amigos por haber llegado a esta parte del video y habérmelo recomendado y compartido este momento conmigo. Ya saben que si quieren que reaccione a más José María Napoleón o a cualquier otro cantante, me lo dejan en comentarios, que ya saben que los estoy leyendo todos. Si aún no se suscribieron, por favor denle click al botón rojo y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. Síganme en redes sociales y nos vemos la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.